Gracias, Mariela, por aceptar nuestra invitación a nuestra clase de inglés virtual. Estamos los martes y los jueves de 7 de la noche a 8 de la noche, hora República Dominicana, pues yo sé que tú estás en otro horario, con un grupo de estudiantes que ha decidido aprender inglés y desarrollar el idioma inglés. Los estudiantes de este nivel son nivel no básico, si ellos tienen un conocimiento más o menos intermedio del idioma inglés, y damos lo que son clases de conversación, practicamos diferentes temas, utilizamos tecnología para aplicar la gramática, hacemos parejas, etcétera, etcétera. Es algo bien divertido. Los estudiantes después tendrán la oportunidad de poder hablar contigo. Algo importante es que nosotros durante el mes invitamos siempre a personas que viven en Estados Unidos, han viajado. Tenemos una sesión en nuestro canal de YouTube, podcast semanal, donde invitamos personas y le hacemos entrevistas. Le hacemos entrevistas a las personas para el aprendizaje del idioma inglés. Estas entrevistas están basadas, o mejor dicho, perdón, el objetivo es que las personas que quieran aprender inglés tengan herramientas para ayudarse, para crecer en el idioma y para poder hacerlo mejor. Entonces, ya hemos tenido varios invitados y siempre quise tener la oportunidad de poder tener a un familiar aquí. A un familiar aquí. Entonces, Mariela, nosotros vamos a comenzar la primera entrevista para la audiencia que no habla inglés en español y después algunos 5 o 10 minutos y después vamos a switch, que los estudiantes te van a hacer algunas cuantas preguntas en inglés. Muy bien. Entonces, lo primero que queremos preguntarte, Mariela, es que tú te presentes a la audiencia, a nuestro público, quién eres, qué haces, para ver. Diga usted. Sí, claro. Gracias por la invitación que me han hecho en este día. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y poderles servir de un recurso para ayudarles en su meta, ¿verdad? Que es la práctica del idioma, muy importante para poder perfeccionar el habla más que todo del idioma. Así que le agradezco por esta invitación. Mi nombre, como acabas de decir, Mariela, mi apellido Mercedes y Morillo, y también actualmente estoy residiendo en el estado de Maryland, aquí en Estados Unidos, y trabajo para el gobierno federal en una de nuestras agencias del Departamento de Salud. Actualmente trabajo en el área de gestiones o recursos humanos, con el área de reclutamiento de personal. A eso me dedico. Ya tengo aproximadamente 12 años en esa área. Esa es la concentración de mi carrera también. Es una licenciatura en empresas con mención en gestiones. Y en eso me he dedicado. Empecé haciendo un internship, que todos nosotros tal vez estamos un poquito familiarizados, un internado en esa área de mi carrera, y luego entonces fui contratada permanentemente para trabajar con el gobierno y gracias a Dios ahí he estado. Ok, muy bien. Gracias, Mariela, por esa información, ¿verdad? Que tenemos aquí acerca tu carrera profesional. Las entrevistas más va en orden a lo que tiene que ver con el idioma inglés. Yo sé que tú aprendiste inglés desde muy temprano y quisiera que tú nos contaras cómo fue que aprendiste, porque tú eres dominicana, naciste aquí en República Dominicana, pero tú dominas el idioma inglés a la perfección desde muy temprana edad. ¿A qué se debió y cómo fueron tus primeros inicios con el idioma inglés? Bueno, es importante decir, ¿verdad? Que desde que estaba muy pequeña, como acabas de decir, ¿verdad? Sí, nací en Santo Domingo, y desde que estaba muy pequeña mis padres emigraron a La Romana y por la carrera de mi papá de medicina, empezó a trabajar como doctor de emergencias en el Central Romana, y por esa oportunidad que el Central Romana creo que hasta el día de hoy le da a sus empleados en diferentes áreas, él tuvo la facilidad de registrarnos nosotros en la escuela bilingüe que tiene el Central Romana, que se llama Abraham Lincoln School.
y es una escuela que el sistema que ellos utilizan es como si fuera inglés por inmersión, o sea Ujú. que literalmente no se habla español en la escuela a menos que estés en la materia de español. Sin embargo, en todo lo demás, durante estás en la escuela no se puede hablar español. O sea, aún estés en recreo, todo es inglés. Entonces, desde muy pequeña, me registró mi papá en esa escuela. Estamos hablando desde los 4 años de edad. Es una escuela que tiene desde el pre-kinder hasta el 12º grado, o sea, es una escuela completa. Y empecé a los 4 años de edad en esa escuela y estuve ahí en esa escuela hasta el grado número 3, o sea, hasta el tercero. Creo que es una edad clave para que si alguno de ustedes tienen hijos, le den mucha importancia a enseñarle en esa edad cualquier destreza, idioma difícil a su hijo, porque prácticamente todo lo que yo sé del idioma inglés fueron esos años los que me establecieron la base para Ujú. yo poder memorizarme, al punto que aún después que yo salí del tercer grado de esa escuela, yo seguí interesada en el inglés, pero yo ya estaba en una escuela normal, en español, que no era bilingüe, y sin embargo el idioma nunca se me olvidó. Sí, mi padre me ayudó a fortalecer la destreza del idioma, me inscribía en institutos, practicábamos en casa y siempre sacaba buenas notas en la materia de inglés, pero mi base realmente se estableció en esa escuela. Ok, entonces, es decir, cuando tú dices tercero, es tercero de la primaria, ¿verdad? Trabajaste Tercero de la primaria, en la correctamente. primaria, es decir, que duraste como algunos 5 años en la escuela, Exactamente. sí, inmersa en un programa de inglés. Muy bien, muy Ujú. interesante. Ahora bien, Mariela, entonces tú terminas, me dijiste que ya saliste de esa escuela, entraste a una escuela, ¿verdad? Hiciste el básica, bachillerato en una escuela donde habla español, pero esa base te ayudó. Eh, Ustedes se mudan, saben que se mudan a Puerto Rico, ¿verdad? Ahí Ujú. se habla español. Ahí no Español. tuviste, Ujú. ¿tuviste alguna experiencia en Puerto Rico con el inglés o te sirvió para algo? El inglés me llevó muy lejos. Ok. Amé siempre el idioma desde muy pequeña y siempre me llevó lejos. Desde antes de salir de Puerto Rico, inclusive me reunía con mis compañeros de la escuela bilingüe donde empecé y Ok. hablábamos al mismo nivel de inglés como si yo siempre hubiese estado en la escuela junto con ellos. Ellos Ok, se ok. quedaron y se graduaron y hablábamos como que no hubiese habido un lapso entre yo y la escuela. Ok. Cuando fuimos a Puerto Rico, ellos se sorprendieron muchísimo porque decían, ¿cómo con 5 años solamente haber estudiado puede Ujú. hablar idioma al mismo nivel que nosotros? Muy Pero bien. siempre tuve un interés en el idioma y siempre Ujú. mis padres me ayudaron a poder mantener la destreza al día. Ajá. Cuando fui a Puerto Rico, usé el inglés prácticamente como en la República Dominicana, era opcional, Ok. porque allá el primer idioma es el español, el inglés no Ok. es un idioma oficial, pero sí me llevó lejos porque como decidí optar por una carrera de empresas y la mayoría de los libros y los materiales de estudio eran en inglés, eso Ujú. me ayudaba bastante a poder avanzar bastante en el idioma. En el idioma. Dicho sea de paso, cuando fuimos a Puerto Rico, apenas tenía 13 años de edad Ok. y eso me ayudó para cuando fui a la universidad entrar avanzada, a Ok. que si tal vez no hubiese entrado con ese conocimiento por diferentes becas que obtuve, tenía que hacer diferentes ensayos y tenía que hacer diferentes concursos para obtener becas que me pudieran ayudar en mis estudios. Eso me ayudó muchísimo. Muchísimo. Aún en Puerto Rico fue uno de los lugares donde empecé a trabajar en el gobierno federal, Ok. de interna, y el inglés que conocí hasta ese momento me llevó muy lejos. Es una de las razones por las que ahora estoy trabajando en el gobierno federal y entiendo muchas de las cosas porque desde Puerto Rico ya entendía un poquito la dinámica. El inglés Muy, sí definitivamente me llevó lejos. muy bien. Entonces, ahora entonces sales de Puerto Rico y vienes a Maryland Ujú. a trabajar, ¿verdad? En el gobierno. ¿El trabajo donde estás, usas el inglés o es en Sí, español? claro. No, mi trabajo es 100% en inglés. Ok. Yo no hablo español.
Desde que vine a Estados Unidos en el 2010, en el Ok, 2009, todo el tiempo que he trabajado, 8 horas, estamos hablando de 12 años, ok. por ese tiempo, todo el tiempo, a veces 8 horas, a veces 10 horas al día, todo el Ujú, tiempo mi trabajo es en inglés. Encuentro muy pocos latinos con los cuales hablar y ok. por ética del trabajo, Ujú, hablar en inglés en ujú. asuntos de negocios y cosas oficiales de la empresa. Por respeto a eso, pues trato de... Ok, tiene que decirlo todo en inglés. Entonces, ¿cómo te hace? ¿Cuál fue tu experiencia? Tú llegas allá a Estados Unidos, everything in English. eh, ¿Cómo decir? Porque, ok, tú dijiste que tenía siempre atado con el inglés, pero eh, ¿pudiste entender todo cuando te hablaba el americano? Porque yo tengo una experiencia que yo estudié más de 3 años en un instituto. Ujú. Y cuando yo fui a un hotel de la Romana en Valladolid a trabajar, yo tuve la experiencia que cuando me hablaron por teléfono, ya a la mente se me nubló. Yo no sé Sí, si eran los, yo no sé si eran los ese, nervios y cosas, pero se me nubló la mente y el jefe tuvo que decirme, pero él te dijo la habitación tal y tal, pero yo como que no entendía. ¿Qué te pasó a ti cuando llegaste allá a Estados sí, Unidos? Como, realmente tuve una experiencia muy parecida cuando vine aquí a ok. Estados Unidos. Mm, Aunque no tenía tanto temor, la diferencia conmigo, tal vez de muchas personas que he conocido, es que no le tenía temor al inglés, a hablarlo o a ok. escucharlo. Y siempre me sentía un poquito más tranquila porque ya lo había practicado, aunque no tal vez como idioma del día a día, pero ya lo había practicado suficiente para sentirme con confianza de poderlo hablar o no tener miedo de escucharlo, aunque no entendiera todo. Y lo que sí hacía, porque desde que vine a Estados Unidos en el aeropuerto, en la tienda, aun cuando no estaba en el trabajo y aún con mis compañeras de internado, era inglés. En ese tiempo no estaba aquí con mi familia, solo yo estaba sola y mis compañeras de cuarto todas eran de diferentes estados, solo había una muchacha de Puerto Rico que hablaba español, pero por lo general aún dentro del apartamento hablábamos inglés. Ok. Pero lo que me hizo sentir un poquito más tranquila fue que siempre me aferré de lo que ya yo conocía. Yo sabía un inglés muy básico, un inglés muy simple, pero nunca me dio miedo utilizar el inglés simple. Y Ujú. me aferraba a lo que conocía y cuando no entendía algo la sacaba por lógica. Ok, Am, Hacía muchas preguntas cuando no ok, entendía algo, ok, no me daba vergüenza decirle a la persona, ¿me puedes repetir otra vez? ok. No Oye, entendí, vayan o poder apuntando. decirle, ¿qué usted quiso decir? Ok. Am, Siempre hacía muchas preguntas, Ujú, miraba mucho el no verbal de la persona, sus ujú, gestos, ok, trataba de hacer un análisis realmente de lo que ellos están diciéndome con lo que estaba ocurriendo en el momento y yo ujú, sacaba mis propias conclusiones. No siempre eran exactamente como yo pensaba, pero cuando ujú, me daba cuenta que estaba equivocada, entonces hacía preguntas. ok, Eso me ha ayudado mucho. Al principio no entendía prácticamente nada porque aparte de que sí sabía un poquito el inglés, pero no estaba muy familiarizada con los diferentes acentos de las personas que hablan inglés. Por ejemplo, las personas de Nueva York, ellos no hablan el inglés como las personas de Michigan. ujú, Las personas de Baltimore, ellos hablan muy diferente al inglés. Entonces me empecé a exponer a los acentos y aunque no entendía y era bien difícil porque decía, no entiendo lo que dicen, ni siquiera la ujú, radio podía entender lo que decía. ok. Pero empecé a familiarizarme, escuchar y hacer preguntas y entonces eso me empezó a abrir mi oído un poco más, Wow. abrir mi oído un Entonces, poco el más, asunto fue no tener miedo. no Si tener te, miedo. si te no entendías, tú preguntabas, ¿qué quiso decir? Preguntaba. ¿Puedes repetirme de nuevo? Yo creo que eso es una parte muy importante de una habilidad, quizás que no es académica, pero sí es de actitud. Es decir, la actitud de poder enfrentar los miedos, los temores. Ujú, Como yo le decía a unos estudiantes, a veces el miedo hace que la persona no aprenda. Esa es la diferencia entre el aprendizaje de los niños y el aprendizaje de una persona adulta. El niño no tiene problema de decir la palabra mal y si la dice mal, le pregunta y repite y escucha el modelo y vuelve y lo repite y lo imita y aprende rapidísimo.
Pero a exacto. veces nosotros los adultos, cuando nos da vergüenza, ay, lo voy a decir mal, se van a burlar de mí. Y tenemos 10,000 cosas por la cual, Barreras, no, sí. exactamente, 10,000 barreras por la cual no aprender el idioma o no crecer el idioma. Tenemos varios estudiantes que tienen diferentes desafíos. Por ejemplo, tengo estudiantes que ya trabajan, que están enfrentando el inglés ahí en el trabajo y es un desafío para ellos. También tengo estudiantes, bueno, que viven en Estados Unidos, que están viviendo en Estados Unidos y tienen que enfrentar esa situación de conversar. Hay otros que solamente tienen la oportunidad de estudiar el idioma aquí en la clase o que ellos puedan desarrollar o practicar. Entonces, yo quisiera que tú me le dieras algún consejito para cerrar esta sesión de español. ¿Qué tú le dirías a una persona, verdad, que como tú, que tiene, que el jefe habla inglés y él está aprendiendo y que a veces le tiene que hablar el paso, decir, ¿qué estrategia que te dieron éxito a ti tú pudieras compartir Ujú. con esa persona? Uh-huh. Mira, yo tengo algunas cosas, algunos consejitos que te pueden ayudar. Ok. Uno de ellos es, no tengas miedo en ser creativo y solicitar diferentes métodos para poder entender lo que te están diciendo. Por ejemplo, si sabes que no entiendes bien lo que te están diciendo o no puedes escribirlo, entonces pide que te lo escriban. Ok. Pide que en vez de llamarte por teléfono, si es para una entrevista de empleo o si es para algo relacionado al empleo, pide que te lo escriban por correo electrónico. Ok. Eso te va a ayudar a ti si hay necesidad, porque siempre veo en esto el idioma o cualquier idioma como segundo idioma, que tiene que haber una necesidad en el ser humano para Uh-huh. poder interesarse por algo que por naturaleza no tiene en sí. Entonces, si estás en un trabajo es porque tienes necesidad de conseguir dinero. Si estás en una situación donde estás porque tienes que hacerlo, entonces busca manera de que te den lo que tienes que hacer de forma que tú lo puedas investigar. Por ejemplo, si te lo Uh-huh. escriben en un correo electrónico, tú en tu tiempo te puedes tomar el momento para verificar en inglés, en un traductor, qué significa. Y Uh-huh. eso te da la capacidad para tú comunicarte con esa persona vía correo electrónico en vez de hacerlo por teléfono o hacerlo en persona. Si en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos una comunidad, una población bastante diversa. Hay muchas personas, por ejemplo, con incapacidades como mentales o físicas, donde, por ejemplo, son sordos o son mudos. Y el americano, por naturaleza, tiende a ser flexible y a acomodarse a las personas. O no pienses que tal vez si le pides a tu jefe o si le pides a alguien que te escriba las cosas en vez de decirte lo verbal, tal vez eso va a caer mal porque ellos no saben si tú se lo estás pidiendo porque tal vez tú tienes un impedimento o tienes una condición que necesita escritura. Además de que eso te ayuda también para que si hay algún problema legal, por ejemplo, yo conozco personas que han tenido problemas legales en su trabajo y por el idioma no se han sabido defender o saber buscar dónde pueden buscar ayuda. Eso también te ayuda a tener por escrito lo que la persona te está diciendo. Hay ocasiones donde la persona tal vez no te quiera poner las cosas por escrito. En ese momento, si pudieras utilizar una grabación, si eso se le permite, esa es otra manera de hacerlo, eso también te puede ayudar. Le dice, ¿puedo grabar esto que usted me está diciendo? Y para que me ayude, porque no manejo muy bien el inglés por ahora, pero estoy trabajando en eso. Siempre usa las palabras que ya conoces para que la persona, el americano en esta ocasión, la persona que habla inglés de primero, sepa que tú estás haciendo un esfuerzo y estás haciendo un intento de mejorar y que no estás dejándole el trabajo a la persona en sí. Porque entonces cuando la persona de habla inglesa se ve que tiene que saber tu idioma para poderse comunicar, entonces se ve en una limitación. Y muchas veces la gente pierde el trabajo porque dice, ah, no habla inglés o no se desenvuelve. Pero no, uno siempre busca la forma de adaptarse a algo que pueda funcionar entre los dos partidos. Eso es una recomendación. Gracias, 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 Mariela, por este consejo y por estas recomendaciones y esta experiencia, ¿verdad?, de tu vida que nos sirve para impulsarnos y para aprender. Esta pequeña parte, esta primera parte fue hecha para mi comunidad, la comunidad de YouTube que no habla inglés, pero mis estudiantes son expertos en inglés. Ellos van a decir que sí.